Estamos de vuelta en Espacio Seguro. Esta noche nos acompaña la doctora Andrea Barbosa. Ella es especialista en medicina familiar, medicina laboral y forense. Muy buenas noches, doctora Andrea. Buenas noches, ¿cómo estamos? Y a toda la audiencia. Un gusto poder tenerla acá con nosotros. Bueno, un poco hablar de la medicina laboral y seguridad después de todo este tema de la pandemia es demasiado importante y lo creímos interesante para analizar y debatir con la especialista y también con la audiencia que se conectan y comienzan a realizar sus consultas. Doctora Andrea, ¿cómo está hoy la medicina laboral y seguridad laboral en nuestro país? En nuestro país realmente estamos iniciando lo que es esta especialidad, ¿verdad? Que es tan importante para las empresas, para los funcionarios también. Estamos tratando de cambiar la cultura en nuestro país. Vamos a decir, una especialidad nueva para nosotros. Se está implementando hace unos años a nivel país, vamos a decir a nivel empresarial. Realmente anteriormente no contábamos con esta especialidad médica dentro del país. Hace poquitos años iniciamos acá para formar los médicos laborales, ¿verdad? Anteriormente tendría que ir el médico a formarse en otros países, ¿verdad? No contábamos con la especialidad. Entonces no teníamos médicos laboralistas y por tanto no se estaba implementando en las empresas esa cultura. Se está iniciando, estamos bastante bien, vamos a decir, ya que como dijimos es algo nuevo para todos. Hay mucha disposición en cuanto a los vamos a decir a las empresas, a los empresarios para otorgarle este beneficio también a sus funcionarios, porque uno sabe, ¿verdad?, que cuando el funcionario está sano, le va a rendir mucho más. Disminuimos el ausentismo también a nivel del trabajo, ya que el funcionario se encuentra sano. Entonces, lo que más bien hace la medicina laboral es un servicio de medicina preventiva. También tratamos de evitar los accidentes y por lo tanto las secuelas que implican los accidentes de los funcionarios, ¿verdad?, de los colaboradores. Entonces es algo bastante importante y está cambiando por suerte la cultura en nuestro país, se está implementando. También nos está ayudando bastante el Ministerio de Justicia y Trabajo. Entonces yo veo que estamos encaminados para llegar a tener en nuestro país este cambio de cultura. Qué bueno saber que en Paraguay se está apostando a esto. Bueno, tengo entendido, doctora, que existe un decreto, el decreto número 5078, que respalda o que habla sobre la medicina laboral. Como también hay una ley 14.390 que habla sobre la seguridad laboral. Hablan un poquitito de ambas leyes. Sí, tenemos, como usted mencionó, ¿verdad?, lo que sería el control a nivel del Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Son las leyes y el decreto, los reglamentos que debería de cumplir cada empresa, en el cual, por ejemplo, dice que cada empresa debería de contar con un servicio de enfermería teniendo 50 personales como funcionarios. Ya debe de tener su servicio de enfermería. Teniendo 150 funcionarios, ya debe tener un médico laboral, ¿verdad? Y el técnico de seguridad laboral que deben de tener todas las empresas. Sí. En el cual también habla sobre los chequeos anuales de los funcionarios que se le deben realizar, de los equipos de seguridad que les debe otorgar las empresas a todos los funcionarios que sean operativos, que debería ser de forma gratuita, ¿verdad? También habla, ¿verdad?, de que todos los funcionarios deben de contar, como hablamos ya de los chequeos anuales, y si por ejemplo está teniendo algún problema, vamos a decir, en el cual no pueda ellos cumplir las funciones, entonces también sería obligación de la empresa reubicarles a ellos y no prescindir de su servicio, vamos a decir. Entonces son en esta ley el funcionario, tanto como los empresarios,
tienen sus beneficios si es que se llega a cumplir, ¿verdad? Actualmente, en enero, nos renovaron con una resolución en el cuanto el Ministerio de Justicia y Trabajo nos renovaron lo que es los pedidos anuales los pedidos de los funcionarios, ¿verdad? Que serían los estudios que se deben realizar, porque eso está todo estipulado por ley. Es decir, no es que el médico pide por pedir o porque quiere o porque la empresa quiere pedir eso, sino que está todo estipulado y lo que se lleva a cabo es el cumplimiento, ¿verdad? Entonces nos renovaron esa parte de los admisionales también. Eso, por ejemplo, está por ley que la empresa debe realizarle los chequeos admisionales a los funcionarios. Como le digo, eso renovaron ahora. Y vamos a iniciar el cumplimiento de eso, ¿verdad? Ahora bien, doctora, cada vez vemos que las empresas utilizan más los edificios corporativos. Eso, en cuanto a lo que se habla de seguridad y medicina, ¿cada empresa debe tener o la corporación en sí, el edificio en sí tiene que tener este servicio? ¿O cada empresa que está alquilando dentro de estos edificios deben tener este servicio? En cuanto a la medicina, tener una doctora laboral. Eso sería la empresa. La empresa. Es decir, en la parte de la infraestructura, sí, lo que sí ellos deben de contar sería para la habilitación de la municipalidad, en el cual habla de las puertas de salida de emergencia, los extintores, ¿verdad? Pero lo que es la infraestructura de la parte de seguridad y medicina laboral es de la empresa. De la empresa. De la empresa. Decía usted que la empresa que tiene como mínimo, como máximo 50 funcionarios. 50 funcionarios debe de tener como mínimo, es decir, sí. A partir de 50 funcionarios ya tendría que tener un servicio de enfermería. Sí. Y a partir de 150 funcionarios ya debería de tener un médico laboral. Ya. ¿Y cómo vieron ustedes dentro del gremio el trabajo que cumplieron en cuanto al protocolo para el cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia? ¿Cómo se vio el trabajo de ustedes ahí? Realmente ahí es donde más nos solicitaron, ¿verdad? En la parte de asesorías y también en cuanto a la parte laboral, vamos a decir, porque era una ley que sí se estaba implementando y ellos, muchas empresas, como te digo, como es algo nuevo, no contaban con su médico. Entonces lo que hubo muchos fueron también asesores que fueron a ayudar, ¿verdad? A las empresas del cumplimiento. Se requirió bastante del servicio médico en ese sentido y de la parte de enfermería, pero se cumplió. En la mayoría de las empresas, todos cumplieron con ese reglamento, vamos a decir, que se implementó. Ya, usted hablaba también de que este trabajo que ustedes hacen es de un ámbito de prevención, ¿verdad? Ahora, adentrándonos un poco más al tema de los empleados o de los funcionarios que tienen las empresas, trabajando de cerca ustedes con ellos, en materia de profesionalización, hacen capacitaciones en cuanto al tema de seguridad, vamos a decir, seguridad interna de la empresa. ¿Qué tipo de capacitaciones vienen haciendo con las empresas o con los funcionarios? El médico laboral se encarga de la prevención de las enfermedades de los funcionarios, ¿verdad? Como dijimos, para evitar el ausentismo, para que el funcionario esté sano y pueda también rendirle al empresario, ¿verdad? Sí. Bueno, para eso están los controles periódicos que se debe realizar una vez al año, ¿verdad? Para ver si el funcionario está bien en cuanto a la parte metabólica. Sí. Y si no, entonces para poder medicarlo. Luego nosotros vemos también la parte de hipertensión, diabetes en los funcionarios, porque la mayor parte de los colaboradores en la empresa son hombres. Sí. ¿Verdad? Entonces, todos sabemos que en nuestro país los hombres no comen sanamente. Entonces, tenemos muchas patologías. Entonces, lo que vos evitas con eso son los posteriores infartos, las secuelas de los ACV, ¿verdad? Entonces, que eso va a hacerte tener un funcionario incapacitado, ¿verdad? Entonces, vos evitas eso dentro
de tu empresa. También nosotros hacemos, por ejemplo, la parte de medicina preventiva, que sería, por ejemplo, que conozcan el cáncer de mama, de qué se trata. Entonces se realiza en las fechas Sí. que corresponden, se realizan las capacitaciones sobre esos temas. Eso sería en la parte de la médica, vamos a decir, porque luego también tenemos en la parte de seguridad laboral, también realizamos capacitaciones. Ahí, por ejemplo, tenemos para qué ellos están usando ese equipo de seguridad, para qué sería el EPI. Entonces, ellos piensan que es uniforme de la empresa y que si su jefe no le está viendo, ellos se retiran, ¿verdad? O a veces no llevan. Entonces, ellos no entienden el porqué, la importancia que sería la utilización de esos equipos. Entonces, primero empezamos con eso, ¿verdad? Es decir, realmente yo cuando voy a una empresa, lo primero que quiero que ellos entiendan, porque ahí es quererse uno mismo ya, porque es protegerse. Claro. Entonces, como nosotros no podemos evitar los accidentes laborales, pero podemos evitar las secuelas que implica eso. Entonces, empezamos con las capacitaciones con eso, sobre equipo de seguridad. Luego empezamos con el manejo de cargas. Entonces vos evitas patologías, evitas, por ejemplo, hernias discales, discopatías, evitas luxaciones. Entonces evitas patologías si ellos cargan correctamente la carga que están utilizando. Eso sería en cuanto a manejo de cargas. Luego tenemos los manejos con químicos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí si ellos no utilizan el equipo de seguridad correcto, despiertan las enfermedades autoinmunes o los cánceres que teníamos, porque todos tenemos enfermedades, venimos con nuestra predisposición a las enfermedades y los factores de riesgo son los que despiertan esas enfermedades. Entonces, si vos le tenés a funcionarios trabajando, supongamos, por ejemplo, con aditivos en una estación de servicio, que realmente, si vos observás, nadie utiliza un equipo de protección, ellos están inhalando constantemente los equipos, los químicos del aditivo, del combustible, despiertan muchas enfermedades. Así mismo. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando con la doctora Andrea Barbosa, quien ella es especialista en medicina familiar, medicina laboral y forense, y vamos a consultarle un poco sobre las campañas, si las empresas hacen campañas de nutrición, todo este tema del sedentarismo, cómo también se puede evitar un poco, porque recordemos que la mayoría de las empresas en cuanto a lo administrativo, qué tipo de actividades se recomienda hacer, las famosas pausas activas. A la vuelta de la pausa seguimos con la doctora Andrea Barbosa.